Bir adam düşün, yıllarca ona bey denilsin diye kuruyor bütün hayatını. Ondan sonra bir kadın çıkıyor karşısına, ona bey demeyi bıraksın diye gözünün içine bakıyor. Başkalarının kahramanı olmaktansa kendi masalımın kahramanı olmayı seçtim. İyi bir cerrah lazım. Kimsenin arkasına düşmeyeceği biri olsun ama. Mesaisi bitse de hastaneden ayrılmayan ve herkesin hayatını kurtarabileceğini sana. Yeni dizi Doktor yakında Now'da. Hola a todos. Uno de los proyectos más esperados de la nueva temporada, Doctor, invita a los espectadores a una historia rica y compleja, llena de tensión, drama y romance. La lucha por redescubrir una vida olvidada se entrelaza con la profundidad emocional de los personajes y casos médicos realistas. Las actuaciones de la pareja protagonista, Ibrahim Çelikkol y Alina Boz, el guión cautivador y el hecho de que se trate de la adaptación de un formato de éxito mundial, auguran que esta serie será una de las producciones más comentadas de 2026. Ya considerada como el proyecto sorpresa del año, la serie busca llevar esta inspiradora historia a la pantalla con una dinámica local gracias a su adaptación turca. Antes de empezar, si estás esperando con ansias esta serie, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos contar los seguidores. Primero, hablemos de la historia. En la serie, el profesor Inan Kural, interpretado por Ibrahim Çelikkol, un exitoso cirujano del Hospital Terra, es atacado por un hombre armado y, tras la cirugía, se da cuenta de que no recuerda los últimos 12 años. Separado de su pasado, el doctor Inan Kural pierde la capacidad de reconocerse a sí mismo y a quienes lo rodean, olvidando todo lo que recuerda a Mepsim, interpretada por Alina Boz. Sin embargo, el amor que compartieron años atrás aún permanece en su corazón. La serie sigue al doctor Inan Kural en su proceso de redescubrimiento de esta vida olvidada. Enfrentado a amistades perdidas, amores inconclusos, lazos familiares rotos y una profunda introspección, nuestro protagonista lucha por reconectar con la vida, tanto como paciente como médico. La historia de Doc está basada en hechos reales. El doctor italiano Pierdante Piccioni perdió la memoria durante 12 años tras un accidente de coche en 2013, creyendo que estaba en 2001. Al despertar y ver a sus hijos ya adultos, su mundo se derrumbó. Para superar este trauma, Piccioni leyó miles de correos electrónicos de su pasado, reconstruyendo su identidad. Finalmente, decidió convertirse en una persona más empática y en un médico más capaz, retomando su profesión y restableciendo los lazos familiares. Esta inspiradora transformación demuestra que una persona puede reconstruir su vida. Esta historia real inspiró la aclamada serie italiana Doc, Negli Tusdamani. La serie original se estrenó en febrero de 2020 y se emitió durante 3 temporadas hasta 2023. Se ha convertido en una de las series más vistas de Italia en los últimos 15 años. De hecho, está previsto que regrese con una 4ª temporada en 2025. Este éxito impulsó la decisión de producir una adaptación local en Turquía, con licencia de Sony Pictures International. Se ha preparado una adaptación similar no solo en Turquía, sino también en Estados Unidos, por Fox en 2025, y se están realizando planes para Grecia. El proyecto local de Doctor es una nueva producción que se suma a este éxito mundial. La química entre Ibrahim Çelikkol y el profesor Inan Kural será uno de los pilares fundamentales de la serie. El carisma, la intensidad controlada y la expresión dramática introspectiva que ha demostrado en papeles anteriores son perfectos para dotar de credibilidad al personaje de un cirujano que sufre amnesia, lucha con su pasado y renace lentamente. El estilo de actuación sutil pero efectivo de Ibrahim Çelikkol transmitirá a la perfección los altibajos emocionales de Inan Kural entre la vulnerabilidad y la compostura profesional. El público percibirá la angustia interior en sus miradas y momentos de silencio, creando una conexión emocional con el personaje. La relación entre Alina Boz y Mepsim constituirá el pilar emocional de la serie. La interpretación natural, ingenua y a la vez resiliente de Alina Boz reflejará la actitud paciente, compasiva e incondicional de Mepsim hacia Inan. Mepsim representa un pasado que Inan no recuerda, pero que tiene un valor incalculable para él. La actuación empática de Alina Boz garantizará que este papel conecte con el público y la historia. En las escenas entre ambos, la intensidad romántica y dramática se intensifica simultáneamente, y el público será testigo del renovado vínculo de la pareja. Aquí es donde entra en juego la fuerza del reparto. Bertan Asllani, Ferit Aktu, Eylül Tunbar, Merve Bulut y Yasemin Yazg,
junto a Ibrahim Celikol y Alina Voz, enriquecerán la riqueza dramática de la serie. Cada actor posee la capacidad de aportar profundidad a los personajes en sus respectivos campos, lo que no solo sustenta la trama principal, sino que también hace que las historias secundarias resulten fascinantes. Estar basada en una historia real es uno de los aspectos más atractivos del DOP. Como se observa en el caso de Pierdante Piccioni, el tema de la pérdida de memoria revela la condición humana más frágil e inspiradora, su fundamento en una historia de vida genuina despierta de forma natural curiosidad y confianza en el espectador. Los espectadores se sentirán más conectados con la historia al percibir que hay personas reales viviendo esto, lo que generó gran expectación incluso antes del estreno de la serie. La química entre los personajes de Ibrahim Celikol y Alina Voz, un sólido reparto de apoyo, una historia real y un productor y director con experiencia convierten a DOP en una producción que cautivará a los espectadores y dará pie a la reflexión. Cuando todos estos elementos se conjugan, es muy probable que la serie tenga un gran éxito. Los espectadores están invitados a un viaje que promete profundidad emocional y transformación interior. El potencial de éxito de la serie parece superior a la media, considerando tanto su reparto como su periodo de emisión. La dupla de actores de gran talento, Ibrahim Celikol y Alina Voz, ha catapultado la serie a la cima de la atención incluso antes de su estreno. La química entre ambos es uno de los temas más esperados por los espectadores. Tanto la impresionante presencia en pantalla de Ibrahim Celikol, demostrada a lo largo de los años, como el reciente éxito de Alina Voz, sumados a la historia, auguran un gran potencial. El hecho de que la serie sea una adaptación de una producción italiana aumenta sus probabilidades de generar interés a nivel mundial. Si Kanyaman hubiera aceptado el papel, la popularidad internacional de la serie podría haber crecido mucho más rápido. Además, verlo interpretar a un médico por primera vez habría sido una experiencia única para los espectadores. Sin embargo, su actual carrera en el extranjero impide que esto sea posible. Comenzar la producción después de Año Nuevo es otra ventaja. Este periodo, al comenzar la segunda mitad de la temporada televisiva, es una época de reconfiguración de la competencia y de mayor búsqueda de audiencia. Existe un amplio público que hasta ahora no ha encontrado lo que busca en la pantalla, y esta serie podría convertirse en una alternativa atractiva. Por supuesto, elegir la fecha de emisión adecuada será crucial. El día y la franja horaria correctos pueden garantizar un gran éxito desde el primer episodio. Además, el hecho de que ya se esté hablando de la serie es un indicador importante. Tanto la intrigante historia como el notable impacto en redes sociales del sólido elenco representan una ventaja significativa para la trayectoria de audiencia del proyecto. En particular, las grandes bases de fans de Ibrahim Celikol y Alina Voz parecen estar entre los mayores defensores de la serie. Con estos factores combinados, no sorprende que la serie alcance altos índices de audiencia. Entonces, ¿crees que Doctor será un éxito? No olvides compartir tu opinión en la sección de comentarios. Además, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a nuestro vídeo para no perderte ningún contenido nuevo. Hasta la próxima, cuídate. Nos vemos pronto.